Hola a todos, bendiciones, que la paz sea con todos ustedes y que la gracia del Señor siempre sea acompañándolos a ustedes y a sus familias. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es un tema muy interesante, que lo conocemos desde chiquitos, que lo hemos visto en películas. Entonces, nosotros hemos estado aprendiendo muchas historias. Cómo Jesús no tenía miedo a las circunstancias, cómo Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, recibió tentaciones, que Jesús mantenía su confianza, su convicción que Dios, su Padre, siempre lo iba a acompañar. Hemos conocido cómo Jesús transmitía la palabra a las personas mediante parábolas, demostrando autoridad, demostrando fe y certeza de que esa palabra iba a llegar a los corazones de los demás, conociendo y sabiendo de que esa palabra era como una semilla de salvación, de esperanza plantada en los corazones de esas personas. Y lo que Jesús nos manda es de que si Él planta esa semilla en nuestros corazones, así nosotros debemos de hacer cumplir su mandato de predicar el Evangelio de la Criatura y de sembrar esa semilla a las demás personas en sus corazones, para que esa semilla pueda germinar y pueda brotar bendiciones en nuestras vidas. Entonces, el tema que hoy vamos a conocer, que vamos a tratar, indagar, ver el trasfondo, es Jesús camina sobre el mar, hombre de poca fe. Un tema que lo conocemos al revés y al derecho. Uno de los eventos más impactantes que Jesús demostró en toda su vida, después de su ministerio con sus discípulos. Vamos a conocer qué es, por qué, cómo lo hizo de caminar sobre el mar, conociendo que Jesús no solamente era Dios, también Él era humano, 100% Dios, 100% humano. Entonces vamos a conocer el tras-cámaras de cómo Jesús pudo caminar sobre el mar y qué le quería enseñar a sus discípulos y qué nos quiere enseñar a nosotros mediante ese evento. ¿Ok? Entonces la base bíblica se encuentra en Marcos 6, 45 al 52. Si no tienes tu Biblia, pues coge tu herramienta, tu espada de doble filo y vamos a abrir en la palabra en Marcos 6, 45 al 52. Vamos a conocer un poco la historia de este evento en la palabra de Dios. Y se lee: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él en Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmaron los vientos, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Eso lo vemos en Marcos 6, 45 al 52. Entonces eso es lo que no nos habla Marcos, pero esto es lo que relata Marcos. Vamos a ver qué relata Mateo en la misma historia. Vámonos a Mateo 14, versículo 25 al 33. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, conociendo la historia, la misma historia, en diferentes relatos, en diferentes formas de contar, en Marcos y en Mateo, habla de lo mismo. Jesús, despidiendo a la multitud, Jesús, después de un largo día de enseñanza, Él le dijo a sus discípulos que los iba a encontrar en la otra orilla. Entonces los discípulos, se metieron en la barca y no se esperaron que iba a haber una otra tempestad. Pero algo ocurrió en esa tempestad. Vieron a un hombre caminando sobre el agua. ¿Se imaginan ver a alguien caminar sobre el agua? Entonces, y aún peor, aún algo tan sobrenatural, en medio de una tempestad de vientos fuertes, de olas, ese hombre estaba aún en esa tempestad caminando sobre el agua. Y ellos creyeron que era un fantasma. Ellos creyeron que era algo paranormal. Pero cuando se dieron cuenta que en realidad el que estaba caminando sobre el agua era Jesús, Jesús les dijo que no temieran, que no tengan miedo. Y aquí vemos algo interesante. Pedro le dice a Jesús: si en realidad eres Jesús, haz que yo vaya hacia ti, haz que yo camine para irte a ver. Jesús le da ese poder, permitirle que Pedro salga de la barca y camine sobre el agua. Entonces Pedro comienza a caminar, tranquilo, hasta ahí todo va bien. Ya hay problema cuando Pedro se dio cuenta de que habían vientos fuertes, truenos, olas. Ahí la fe de Pedro decayó. Pedro, al momento de que decayó su fe, él viene y cae al agua y comienza a decir: Señor, sálvame. Y viene Jesús, extiende su mano y lo salva y le dice la famosa frase: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, es algo interesante esta historia. En esta historia vamos a aprender 3 cosas en esta historia: obediencia, amor y fe. 3 cosas muy importantes que nosotros debemos de tener al momento de seguir a Cristo: fe, amor y obediencia. Si no tenemos amor, no vamos a actuar con obediencia. Si no actuamos en obediencia ni en amor, ¿cómo vamos a tener fe en que Dios puede hacer los milagros en nuestras vidas? Vemos algo interesante en la historia. Pedro se ve que desde la barca comenzó a dudar cuando Jesús le dice: yo soy Jesús, no teman. Pedro comenzó a cuestionarse, a preguntarse: si en realidad eres Jesús, haz que yo salga de la barca y que vaya donde tú estás. Desde ahí vemos que Pedro comienza a dudar. Pero conocemos que Jesús, cuando ve fe en nuestros corazones, cuando ve esa convicción en nuestros corazones, Él nos puede recompensar. Él nos puede brindar esas bendiciones. Él puede cumplir las peticiones que nosotros le hayamos hecho. Pero Él, cuando ve falta de fe, ¿cómo Dios se puede manifestar en nuestras vidas si no confiamos en Él? Nosotros debemos tener en Jesús confianza y fe, la certeza en que Él lo puede todo. Entonces, el versículo clave de esta historia se encuentra en Lucas 1:37. Nos vamos a Lucas 1:37 y dice: porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Porque no hay nada imposible para Dios. Recordando que esta palabra lo dijo el ángel Gabriel
cuando María le preguntaba: ¿y cómo voy a tener a Jesús, el niño, si yo soy virgen? Pero el ángel le dice: nada es imposible para Dios. Entonces, si nada es imposible para Dios, ¿por qué nosotros decaemos en la fe? ¿Por qué nosotros nos dejamos envolver por las cosas del mundo? ¿Por qué nosotros preferimos escuchar la voz del enemigo que nos susurra y nos dejamos envolver por esa voz y nos dice: no, Dios no va a hacer nada, Dios no tiene el control, Dios no te está escuchando? Nosotros, si nos dejamos escuchar por esa voz, ¿cómo nosotros vamos a hacer crecer nuestra fe? ¿Cómo nosotros vamos a confiar en Dios? Si aquí en la palabra dice que para Dios nada es imposible, eso significa de que si tú estás enfermo, vas a ser sano. Eso significa de que si tienes deudas, el Señor va a restaurarte. Significa de que si te falta alimentos o alguna economía, el Señor te va a bendecir. El Señor nunca va a dejar que tú entres en desesperación o en angustia. Cuando tú entres en desesperación o en angustia, significa que no estás creyendo en Dios Todopoderoso, no estás teniendo fe, porque la angustia y la desesperación la gobierna Satanás. Y al tener eso, significa que no estás confiando en Dios. Pero si mantienes tu fe íntegra, tu fe madura, porque existen dos clases de fe: la inmadura, la madura, la que recién está creciendo, pero la que ya está crecida. La fe inmadura es la que tú crees así más o menos, la que tú crees en que el Señor sí puede hacer la obra, pero comienzas a dudar, a cuestionar. Esa es la fe inmadura, esa es la fe que aún no crece. Pero tú tienes que tener una fe madura, una fe en la que, a pesar de los problemas, a pesar de las tempestades que te vengan a tu vida, confiar en que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tu vida espiritual. El Señor no va a permitir de que tú decaigas, de que tú caigas y seas destruido, que tú te inundes en esa tempestad. Y si Dios lo permite es porque Él te quiere probar, y Él te prueba para ver si es que tú confías en Dios. Entonces, en medio de la tempestad no hay que dudar de que el poder de Dios nos puede ayudar. No debemos de tener temor y confiar en que Dios nos ayuda. Y en la tempestad hay que estar gozosos, porque si entramos en desesperación le damos gusto, le damos cabida en que el diablo entra a nuestros corazones y las gobierna. Volviendo a recordar de que Satanás gobierna todo acto de desesperación, de angustia. Y si nosotros confiamos en Dios, Él nos va a transmitir la paz necesaria que nosotros necesitamos. Cuando Dios nos llame, hay que obedecer su voz. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, cuando ellos estaban en sus trabajos, todo eso, vemos que Jesús solamente les dice: vengan y síguenme, ven y síguenme. Jesús no les hace una encuesta de trabajo: a ver, ¿cuál es su nombre? ¿Qué oficio tienes? ¿Qué tú hacías antes? Solamente les decía: ven y síguenme. Y eso que eran personas desconocidas. Y ahí Jesús tenía que iniciar ya su ministerio, su discipulado. Y Jesús solamente les decía a sus discípulos: ven y síguenme. Y los discípulos no vieron que iban a perder sus trabajos. Los discípulos no vieron que iban a dejar a sus familias. Los discípulos vieron que iban a seguir al Maestro, al Señor, porque ellos tenían la convicción, la fe de que Jesús iba a restaurar sus vidas, iba a prosperarlas, iba a bendecirlas. Y así como los discípulos nunca negaron en seguir a Jesús, así nosotros debemos de seguir a Jesús cuando Él nos dice: ven y sígueme. Y de inmediato ir, escuchar su voz y obedecerla. Si el Señor nos manda a hacer algo, obedecerlo. Pero si cuando el Señor nos mande a decir algo, hay que pedir confirmación y tener fe. Porque si nosotros no tenemos fe en la voz, en la palabra del Señor, porque el Señor nos puede hablar a través de su Biblia, de la palabra, de la Biblia, ¿cómo el Señor puede hacer la obra en nuestras vidas? ¿Cómo el Señor nos puede transmitir ese mensaje? Entonces hay que siempre confiar y obedecer la voz de Dios y respetarla.
Entonces, cuando Jesús inició su ministerio, Él ya estaba listo, estaba preparado a lo que se venía. Tentaciones, tempestades, milagros, un montón de cosas. Pero Jesús siempre obedeció la voz del Padre, siempre amó esa voz y siempre mantuvo la fe necesaria en el Padre, recordando de que Dios mandó a Jesús por una única razón, que es de que Jesús al momento de venir al mundo se sacrificara y nos salvara. Ese fue el verdadero propósito de que Jesús viniera al mundo, pues el vivir de Jesús fue el morir. Es la verdad, Jesús vivió para morir por nosotros y Él obedeció ese mandato, Él confió en ese mandato. Lo vemos en el Getsemaní cuando Jesús le dice al Señor: si es tu voluntad de que pase esta copa de mí, esta copa de sufrimiento. Pero Él obedeció siempre la voz del Padre de que Él tenía que ir a Jerusalén a ser sacrificado. Confió en que el Padre lo iba a ayudar en todo momento. Y si Jesús lo pudo hacer, ¿por qué nosotros dudamos? ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Nosotros lo podemos hacer si tenemos una confianza plenamente en el Señor. Las tempestades no solo son para destrucción, sino de lecciones para nuestras vidas. Dios las manda para aprender y para saber confiar en Dios. Él nos prueba para vernos en otro nivel. Y como lo dije, Él nos prueba para mantenernos en confianza, mantener esa fe íntegra. Y el Señor también nos prueba, digamos, si que nosotros tenemos una fe débil, el Señor nos prueba para que esa fe débil sea fuerte. El Señor nos prueba de que si nosotros vemos que nos angustiamos así rápido, el Señor nos prueba para aprender a confiar en Dios y para que su paz esté con nosotros. Vemos de que Jesús nos pone confianza en nosotros cuando nosotros estamos dispuestos en confiar en Dios. Pedro confió y decidió salir de la barca porque después creyó que en realidad él, el que estaba caminando, era Jesús. Y vemos de que Pedro al principio no miró la tormenta, no miró las olas. Él decidió ir donde estaba Jesús. Pero no hay que ser como él, de que al principio confió, pero dudó después. Siempre hay que mantener nuestra confianza en Cristo sin dudas en todo momento. Siempre hay que mantener nuestra confianza en el Señor sin desesperación, sin esa angustia, entrar en esa desesperación, entrar en ese conflicto. Nuestra confianza en el Señor tiene que estar íntegra, fortalecida, plenamente en confianza con Dios. Si confiamos en Dios, Él nos dará cosas que no nos podemos imaginar. Y eso es parecido al versículo de Mateo 19:26. Vámonos a Mateo 19:26. Y dice: mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para nosotros, para los del mundo, las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas, si confiamos, pueden ser imposibles. Personas que tengan cáncer, personas que puedan tener el virus, personas que estén en necesidad, que estén en las calles, las personas pueden decir: uy, este no se va a recuperar, ya va a morir, este nunca va a ser restaurado. Pero para Dios no hay nada imposible. Para nosotros las cosas, las promesas que el Señor nos puede dar pueden ser imposibles porque somos de carne. Pero para Dios nada es imposible. Si el mundo nos dice: no, eso no va a suceder, eso no va a pasar, ¿cómo puede pasar eso? Para Dios nada es imposible. Nosotros hay que tener la convicción en que Dios es omnipotente y Él todo lo puede. Y Él puede hacer milagros.
Él puede restaurar tu vida, puede cambiar tu vida, hacerte nueva criatura y bendecirte, cumplir las oraciones que tú se las he encomendado, pero si es la voluntad de Dios. Recordemos de que si Jesús dijo, Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, siempre en nuestras oraciones hay que decir, Señor, si es tu voluntad, haz esto. Entonces, si confiamos en Dios, Él nos dará cosas que no nos podemos imaginar. Jesús, al principio, vio la confianza de Pedro y lo hizo caminar. Si confiamos en Dios, Él cumplirá todas nuestras peticiones. Y eso lo vemos en ejemplos en la Biblia, como por ejemplo Abraham. Dios vio la fe de Abraham y Él le prometió que iba a tener un hijo en su vejez. Abraham permaneció en confianza con Dios de que muy pronto iba a tener a su hijo. Pero no seamos como Sara, de que ella actuó carnalmente en desesperación. Entonces no hay que ser como Sara fue, de que ella, sabiendo la promesa de Dios, conociendo la fe de que su esposo tenía, entonces ella, imaginémonos, al principio también tuvo fe de que iba a tener un hijo, pero actuó en desesperación, quería que esa promesa se cumpliera ya. Y nosotros no debemos de ser así, hay que ser pacientes, porque todo en el tiempo del Señor, no es a nuestro tiempo, no es a nuestro modo. Hay que tener fe y ser pacientes. Como Moisés. Si Moisés no hubiera tenido fe, ¿cómo Moisés iba a poder liberar a su pueblo? ¿Cómo Moisés iba a poder abrir los mares con la ayuda de Dios? ¿Cómo él iba a poder enviar las plagas con la ayuda de Dios? Moisés demostró mucha fe. Jesús, ya conocemos de que solamente por fe y por ayuda del Espíritu Santo Él hizo todos los milagros que conocemos en la Biblia. Y un personaje que también mantuvo su fe íntegra, conectada con Dios, que no le importó nada, vemos que fue Job. Job, a pesar de las cosas que Satanás les puso, la muerte de sus hijos, de que le robaron el ganado, que vino fuego del cielo, que mataron a todos sus pastores, Job mantuvo siempre su confianza, su amor, su obediencia en el Señor. Y nosotros así debemos de ser, a pesar de todas las tempestades que se nos pueda venir en nuestras vidas, a pesar del sufrimiento, de la desesperación, de la angustia, del dolor, siempre mantener nuestra confianza en Dios. Nosotros debemos de orar en todo tiempo, como dice en Tesalonicenses 5:17, orar en todo momento, en todo tiempo, a pesar de las pruebas, a pesar de las cosas, porque ahí es donde Dios ve nuestra fe. Ahí es donde Dios ve si en realidad nosotros lo amamos. Mantener nuestra integridad en Dios y siempre estar en obediencia. Si nosotros mantenemos nuestra integridad con Dios, demostramos amor, demostramos fe. Si Dios nos manda a hacer algo, si nos dice que nosotros debemos hacer algo, hay que obedecerlo. El enemigo siempre va a tener ganas de tentarnos y él aprovecha a entrar a nuestras vidas cuando él ve un acto de desobediencia, de falta de fe, de desesperación, de angustia. Por eso es malo entrar en desesperación y en angustia en medio de la tempestad, recordando que la tempestad, después de la tempestad va a venir la calma si tenemos fe en Dios. Entonces, cuando el enemigo ve un acto de desesperación, cuando el enemigo ve un acto de desobediencia, y al tener todo eso actuamos en desorden. Cuando el enemigo ve todos esos actos, ahí el enemigo aprovecha a entrar a nuestras vidas y a gobernarlas. Y ahí es cuando él nos susurra y nos dice, Dios no te está escuchando, ¿cómo él te va a cumplir eso? Pues déjenme decirles que el Señor cumple las cosas que para nosotros son tan insignificantes. El Señor las cumple y las escucha. Nosotros no debemos de actuar en desobediencia ni en desorden, porque ahí le damos cabida que el enemigo actúe. Y el enemigo no viene solo, viene con problemas, con enfermedades, con sus demonios. Y hay que procurar a que el Espíritu Santo sea el único y primer invitado en nuestros corazones. Y si nosotros
dejamos que el enemigo entre en nuestras vidas, Él nos puede dar muchas tentaciones, recordando que con nuestros gustos Satanás nos tenta. Y como dije al principio, los discípulos no vieron que iban a dejar su trabajo ni sus familias por seguir a Cristo. Nosotros no debemos de decir: yo ya no voy a escuchar esta música, no voy a decir malas palabras, ya no voy a hacer esto, no voy a ver esto ni lo otro, por seguir a Jesús. Nosotros debemos de saber de que al momento de seguir a Jesús obtenemos salvación, amor, perdón, obtenemos limpieza, pureza. Y cuando nosotros dejamos a que el enemigo nos ataque, nos atormente y nos meta de tentaciones, ahí es cuando hay desorden en nuestras vidas, y al tener desorden en nuestras vidas hay impureza en nuestro templo, recordando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si nuestro templo está manchado, está impuro, ¿cómo el Espíritu Santo va a habitar ahí? Si su mismo nombre dice Espíritu Santo, el Espíritu es santidad y Él busca algo santo, no algo impuro. Y el Espíritu Santo nunca va a poder morar en un templo impuro. Si Pedro no hubiera amado a Jesús, no hubiera confiado en Él, ¿cómo iba a poder salir del barco? El amor va conectado en confianza y en obediencia. Si no hay eso, no hay un verdadero amor. Nuestra relación con Cristo debe de tener comunicación, confianza y amor. Pedro demostró amor hacia Jesús al momento de salir de la barca. Y ahora pongámonos a pensar, ¿por qué Jesús no le dijo a otro discípulo que saliera de la barca? Bueno, Pedro le dijo: si eres tú, Jesús, haz que yo salga de la barca. Pero, ¿y si otro discípulo le hubiera dicho eso? Jesús le dice a Pedro: ven, sal. Porque Jesús sintió y se dio cuenta de que Pedro estaba como que al principio cuestionando, pero después comenzó a creer. Y cuando nosotros creemos, ahí es cuando Dios nos bendice, ahí es cuando Dios nos escucha. Ahí es cuando Dios vemos la manifestación del Señor en nuestras vidas. Entonces Jesús sintió que Pedro tenía ganas de acercarse, de averiguar que Él era el Cristo. Entonces, cuando Jesús vio el temor en Pedro, cuando Jesús sintió de que la fe estaba decayendo en Pedro vio las olas, las tormentas, los truenos, la tempestad. El momento de ver eso se cae. Así somos nosotros. Cuando vemos que se nos vienen las enfermedades, las tempestades, las ruinas, la angustia, la desesperación, los problemas, las pruebas, las tentaciones, ya queremos sentirnos derrotados y nos queremos tirar al piso, tirar la toalla y ya, el enemigo nos venció y ya estamos derrotados. Pero así no trabaja el Señor. Si nosotros tenemos fe y confiamos que Dios está con nosotros, ¿qué nos podrá pasar? Nosotros no hay que desesperarnos rápido. Nosotros no hay que vencernos rápido, porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y confiamos en Él. Jesús nos da esa victoria cada vez que entramos en una batalla, porque las tempestades son batallas en nuestras vidas. Ganamos y confiamos en el Señor. Entonces, no hay que ver la tempestad, hay que ver que Dios nos va a proteger. No hay que ver los problemas ni las tentaciones, las enfermedades, hay que ver que Dios nos va a salvar y nos va a cuidar. Hay que mantenernos siempre en esa convicción, en esa fe. Y miren, cuando Jesús vio que Pedro se le entró las dudas y vio la tempestad, cayó, Jesús, Él comenzó a clamar. Y así nosotros pasa cuando metemos la pata, cuando escuchamos la voz de Satanás, cuando entramos en las tentaciones. Ahí se nos viene el chuzo porque lo hice, el cargo de conciencia. Y ahí estamos como locos diciendo: Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Algunas veces el enemigo no tiene la culpa, sino nosotros por permitir a que el enemigo entre, nosotros por pecar. Entonces ahí viene Jesús, extiende su mano y siempre nos va a ayudar. Cuando Él nos ayuda, no nos juzga,
no nos reclama, no nos dice nada. Él es como un buen pastor, Él es nuestro amigo que nos ayuda en momentos de dificultades, en los problemas. Pero Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Reconociendo de que Pedro fue el primer discípulo de todos que le dijo a Jesús: tú en verdad eres el Hijo de Dios. Si Pedro sabía eso, ¿por qué dudó? Nosotros sabemos que Jesús tiene la autoridad, que tiene el poder de hacer muchos milagros en nuestras vidas, pero así decaemos en la fe. Así nos inundamos en las tempestades y dejamos que las tormentas, que las olas nos agobien. Entonces, ahí cuando Jesús ve que nuestra fe está decayendo, ahí nos dice: hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudan? No creen de que yo soy el Cristo, no creen que yo los voy a ayudar, no creen que yo los voy a salvar, que los voy a restaurar. ¿Por qué pierden la confianza en mí? Tienen que siempre mantener la confianza. ¿Y nosotros cómo podemos activar esa fe? Entrando en comunión con Dios, como dice en Mateo 6:6. Entra en la puerta, cierra la puerta y ora al Padre que está en lo secreto, y Él te recompensará en público. Nosotros debemos de orar y permitir que su Espíritu Santo nos ministre, y ahí nuestra fe va a comenzar a crecer. Si nosotros buscamos a Dios. Si no buscamos a Dios, ¿cómo vamos a activar la fe? ¿Cómo vamos a activar ese don de fe? ¿Cómo vamos a activar la convicción en el Señor? Entonces, seamos en parte como Pedro, que demostró amor, obediencia, valentía. Él demostró valentía, porque yo me pregunto, ¿tú en medio de la tempestad hubieras salido de la barca a pesar de que Jesús te llamaría? Sé sincero, ponte a reflexionar. ¿Tú hubieras salido de la barca? Y si hubieras salido, ¿hubieras dudado o no? Si hubieras salido, ¿hubieras seguido caminando? ¿O te hubieras detenido y hubieras regresado a la barca? ¿O te hundías? Entonces, nosotros siempre hay que mantener valentía, a pesar de las tempestades, a pesar de las cosas que Satanás nos quiera atacar, porque él anda como león rugiente. Siempre demostrar valentía y fortaleza, porque cuando Satanás ve que uno tiene autoridad, Satanás ve la autoridad que tiene uno, ve ese poder del Espíritu Santo que está en uno. Cuando Satanás ve que estamos cubiertos con la armadura de Cristo, él tiembla y él se va. No hay necesidad de gritar o de decir: en el nombre de Jesús te reprendo, o esas cosas. Dios lo que ve es el tipo de autoridad que tú tienes. Y Satanás ve también eso, ve el tipo de autoridad, el poderío que Dios te ha dado. Y aún mejor, si tienes al Espíritu Santo de tu lado, Satanás va a ir temblando, va corriendo de miedo, no va a querer regresar más, y está en ti volverlo a llamar, volverlo a invitar a tu vida, a tu corazón. Entonces, recordando que el temor gobierna a Satanás, y cuando tú entras en temor, allí está presente Satanás, porque Dios es valentía, Satanás es temor. Entonces, significa de que si nosotros comenzamos a dudar, comenzamos a cuestionarnos, es porque tenemos temor o temor de algo. Y cuando comenzamos a cuestionar, a dudar, Satanás se da cuenta: está dudando, y ahí comienza a susurrarnos en la mente, a decirnos muchas cosas. No le demos cabida a Satanás en nuestras vidas para que la gobierne. Entonces, recordemos la historia de Jesús calma la tempestad. Seamos como Jesús, sabiendo de que todo iba a estar bien. Jesús, a pesar de un largo día, a pesar de enseñar y todo eso, estaba cansado y se quedó dormido en la barca. En medio de una tempestad, tú te hubieras quedado dormido en medio de una tempestad. Jesús se quedó dormido porque él confiaba en que Dios los iba a ayudar, los iba a salvar, que todo iba a estar bien. Jesús confió en que todo iba a estar perfectamente, de maravilla. Entonces, Jesús se quedó dormido y los discípulos preocupados. Y al ver que los discípulos estaban preocupados, es porque ellos
estaban dudando del poder que tenía Jesús y que tenía Dios. Estaban dudando, estaban desesperados, angustiados, tenían miedo de la tempestad. Jesús estaba dormido. ¿Por qué? Porque confiaba en que Dios los iba a ayudar, que todo iba a estar bien. Seamos como Jesús, que a pesar de todo, a pesar de las pruebas, enfermedades, de esa tempestad, estar tranquilos, no entrar en angustia, en desesperación, porque todo a su tiempo Dios traerá paz a tu vida. Dios te recompensará por demostrar fe, valentía, y que no entraste en angustia, en desesperación. Y si tienes angustia y desesperación, reprende ese espíritu inmundo y permite a que el Señor te otorgue la fe necesaria, la paz necesaria. Y no cuestiones, no digas: Señor, si yo te sirvo, si yo te amo, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo estas enfermedades? ¿Por qué tengo estas pruebas? ¿Por qué entro en desesperación? Ya lo dije antes, Dios manda las pruebas para vernos en otro nivel, para probarnos en la fe y para estar más fortalecidos. Y Él también ve si en realidad lo amamos. Entonces hay que estar tranquilos en medio de la tempestad, tener la fe, porque ahí Jesús demostró fe en estar tranquilo. Entonces, si los discípulos, como tenían miedo, despertaron a Jesús, y Jesús con autoridad calmó las tempestades. Así, cuando el Señor ve que nosotros tenemos fe con autoridad, Él va a calmar todas nuestras tempestades, todas nuestras angustias. Y como a Job, después de la tempestad, después de todas sus pruebas, tentaciones, Dios lo recompensó. Así el Señor nos va a recompensar por ver nuestra valentía, por ver que nosotros declaramos victoria y ganamos la batalla con Cristo Jesús de nuestro lado. Como lo dije en una enseñanza anterior, como David confió en que Dios, Jehová de los ejércitos, lo iba a ayudar. Saúl le decía: no, ponte la armadura, que vas a pelear contra un gigante. Y David negó la armadura y dijo: no, el Señor está conmigo y Él es mi armadura, Él va a pelear conmigo. Ahí David demuestra valentía, demuestra principalmente fe y amor hacia Dios, porque todos eran israelitas y conocían del Señor. Y al entrar en esa desesperación, angustia, en ver a un gigante, creen que es amor en no confiar en Dios y en dejarlo así nomás las cosas. David, como tuvo la onda y la ayuda del Señor, derrotó a ese gigante. Como lo dije, hagamos de que Dios sea ese Jehová de los ejércitos que nos acompañe día a día, que la onda sea el Espíritu Santo y que la roca sea Cristo Jesús. Y así vamos a poder derrotar el gigante tan grande de tempestades de nuestras vidas que está al frente de nosotros, pues mayor es el que está en mí que en el que está en el mundo. Recordemos en lo que dice en Romanos 8:28, que para los que aman al Señor todo nos viene a bien. No dejemos que Jesús nos diga: hombres de poca fe, ¿por qué dudas? Él nos dice eso cuando decaemos en la fe. Hay que siempre creer que Dios puede hacerlo todo, buscarlo más en Él, entrar en esa integridad, en esa conexión con Dios. No dudemos de lo que Dios puede hacer. Satanás, recordemos que Satanás, cuando ve un corazón dudoso, él tiene la oportunidad de atacarnos, y ahí es donde Dios le da permiso para probarnos. Recordemos de que todas las cosas que nos pasan, primero Satanás le pide permiso al Señor para atacarnos. No nos cuestionemos. Entonces, hemos aprendido mucho hoy en confiar en Dios, en obedecerlo, en amarlo, en seguirlo, en ser victoriosos. En la enseñanza anterior hablamos de que la palabra era una espada de doble filo que nos va a ayudar contra las artimañas del enemigo. La palabra que está dentro de la Biblia, los versículos, nos va a ayudar a derrotar esas tempestades, a ese enemigo que nos quiere vernos atados. Pues Jesús en el Calvario nos hizo libres, rompió toda atadura y nos hizo nuevas criaturas. Jesús, al momento de morir en la cruz, Él rompió toda atadura, toda acechanza que Satanás nos tenía atados, y somos libres en Cristo Jesús. Pues vamos a ver versículos que nos acompañan con la historia bíblica. Vemos en Salmos 3:3 que Dios nos protege, que Él es escudo alrededor de nosotros.
vamos a Salmos 91, 7 y 10. Nos vamos a Salmos 91. Dice el 7: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Caerán a tu lado 1000. Tú en tu vida vas a tener muchos traidores que van a querer destruirte. Vas a tener personas que no te van a querer. El mundo, lo que tú quieras del mundo, no te lo va a poder dar. Pues muchas cosas van a caer a tu lado. Pero si confiamos en Dios, no nos va a llegar. Recordemos de que si el mundo no nos puede dar lo que nosotros buscamos, recordemos que Dios nos puede dar un montón de bendiciones. Si buscamos que el mundo nos ame, si buscamos agradar al mundo, prefiramos agradar a Dios, porque Él nos va a dar un amor incondicional. Si el mundo nos rechaza, Dios siempre va a estar con nosotros, como un fiel amigo, un buen pastor que nunca se va a olvidar de sus ovejas. El mundo, no hay que ser como el mundo ni ser partícipes del mundo. Hay que ser más como Dios, ser imitadores del mundo. No hay que imitar las cosas del mundo. No hay que juntarnos con las malas amistades. No hay que tener las costumbres del mundo. Ok, si el mundo dice malas palabras, tú lo vas a decir. Si el mundo ve ese tipo de videos, tú lo vas a hacer. Si el mundo escucha ese tipo de músicas, tú lo vas a hacer. Si el mundo se toma fotos así, todos fashion, tú lo vas a hacer. Mantén tu integridad con Dios, porque tu templo puede estar manchado. Tu templo se mancha cuando sigues el mundo, imitas al mundo y buscas al mundo. Entonces, busca a Dios. Y si tú buscas a Dios, ninguna artimaña del enemigo, ninguna cosa del mundo, ningún mal va a venir a tu morada, porque Dios está contigo. Y vemos el 10 que dice, el 10. Sí, el 10. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te va a pasar nada malo. Ninguna plaga, ningún virus, ninguna enfermedad tocará tu morada si mantienes la convicción, confianza en Dios. Si no eres hombre de poca fe, Dios te va a cuidar. Él enviará a sus ángeles a protegernos. Eso lo vemos en Salmos 34. Salmos 34. 7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vemos en Salmos 37, 4 y 5. El 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si ven lo que dice el 5, si confiamos en Él, Él hará. Él nos dará, Él nos cumplirá las cosas que nosotros le hemos pedido. Las bendiciones vendrán si es la voluntad del Señor. Confiemos en Dios, deleitémonos en el Señor, entreguemos todas nuestras cargas, nuestros problemas ante el Señor, porque Él calmará esas tempestades de acuerdo a su tiempo y su voluntad. Entonces, cuando entremos en angustia, cuando tengamos alguna enfermedad, alguna desesperación, algún problema, entreguemos esas cargas en el Señor y entreguémonos completo a Él, como dice en Salmos 91:1, que hay que estar debajo de las alas del Omnipotente, debajo de esa sombra, que el Señor nos va a proteger siempre. Entonces, deleitémonos en el Señor siempre, confiemos en Él y Él hará. Pero miren lo que dice en Salmos 37:3: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová y haz el bien. El Señor nos manda a hacer el bien, no el mal. Si nosotros queremos que el mundo nos haga lo que a nosotros nos gusta, también nosotros debemos de actuar así. Si nosotros queremos amor, debemos de demostrar amor, brindar amor. Si nosotros queremos perdón, nosotros hay que perdonar. Así como Jesús lo demostró, así debemos de hacer nosotros. Lo que queremos que el mundo haga con nosotros, nosotros también hay que hacerlo. Y por último vemos en Hebreos 11:1, un versículo muy conocido, cuando hablamos del tema de la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algo muy interesante. La fe siempre va a ser algo que nos espera. Nosotros no esperamos algo sobrenatural en nuestras vidas. Y la fe es algo que no podemos ver, pero creemos que está ahí. Cuando oremos, no digamos: Señor, cuídame, Señor,
Sáname, oh Señor. No declaremos esa enfermedad, no declaremos esa angustia. Declaremos que ya estamos sanos, que ya estamos bendecidos. Señor, gracias por sanarme, gracias por bendecirme. Declarar siempre victoria, no declarar angustia, sino victoria. Y vemos en Juan 14, Juan 14, 25. Os es dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando entramos en confianza, el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas. Él nos va a ayudar. Él no va a permitir que las artimañas del enemigo nos ataquen si confiamos en Dios. Y miren lo que dice en 14, en el 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si amamos la palabra, si obedecemos la palabra de Dios, si confiamos en su palabra, si tenemos la certeza en que Dios está con nosotros, el Padre y el Hijo va a habitar en nosotros y hará fiesta en nosotros, llena de bendiciones. Entonces, hermanos, nosotros, como verdaderos soldados de Cristo, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos vencedores, nunca hay que perder la confianza en el Señor. Siempre tener esa convicción en que Dios está con nosotros. Y si tenemos fe, confianza en que Dios está con nosotros, significa que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No decaigamos por las pruebas, por las tempestades, que Dios tiene el control de todo. Sé paciente que pronto llegará. Pronto escucharás la voz del Señor. Entonces, recuerda siempre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si para los hombres es imposible, para Dios nada es imposible. Recuerda esta palabra en el día de hoy, porque para Dios nada es imposible. Entonces, vamos a tener una nueva modalidad, un juego de preguntas en todas las enseñanzas que ahora voy a dar. Les voy a decir unas preguntas y ustedes las van a responder. Dice: ¿qué hizo Jesús antes de caminar sobre el mar? ¿Qué hizo Jesús antes? Segunda pregunta: ¿por qué creen que Jesús pudo caminar sobre el agua? ¿Por qué se asustaron los amigos de Jesús? Y última pregunta: ¿qué pasa si mantenemos nuestra confianza en Dios? Entonces, nosotros debemos de ser como Jesús, tener esa confianza, creer en que Dios lo puede todo. Y vamos a orar para que nuestra fe se active y confiar en el Señor y no en las cosas del mundo y no escuchar la voz del enemigo. Oremos. Gracias, Padre bendito, por todo, porque tú has sido bueno. En el nombre de Jesús, Señor, activa mi fe. En el nombre de Jesús, haz que mi fe nunca decaiga. Señor, tú tienes el control de todo, de mi tempestad. Tú la calmarás en el momento adecuado, en el momento oportuno, Señor. Pero en esta hora, Señor, declaro que tu fe, Señor, crezca en mi corazón. Pongo mi mano en mi corazón, Señor, para tener un corazón dispuesto ante ti. En el nombre de Jesús, Señor, podrán venir miles, podrán venir las tempestades, Señor, pero porque yo confío en ti, porque yo te amo, sé que esas cosas no van a llegar a mi morada. En el nombre de Jesús, tú echas fuera toda atadura, tú echas fuera toda duda, toda depresión, toda angustia, todo problema, toda enfermedad, porque tú me das la fe, tú me das la paz necesaria. En el nombre de Jesús te obedezco, te escucho, te amo y soy leal a ti, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo, que tu Espíritu Santo haga morada en mí, porque yo soy templo tuyo, y no hagas de que caiga en tentación. Señor, perdóname por imitar al mundo, perdóname por no confiar en ti, porque he sido hombre de poca fe, Señor. No hagas que dude, Señor. Señor, no hagas de que yo imite al mundo y que sea más como el mundo, sino permite a que sea más como tú. Gracias, Padre bendito, por todo, que tu Espíritu Santo sea transformándonos, cambiándonos, limpiándonos, sanándonos y restaurándonos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, aprendamos a confiar en el Señor y recordar siempre esta palabra, porque para Dios todo es posible. Bendiciones.
¡Con fuerza! ¡Con cuidado! ¡Eso! ¡Arriba! ¡No te quedes del lado derecho! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Nos vamos a hundir! ¡Bájenla, bájenla! ¡No! ¡No! ¿Qué están esperando? ¡Tenemos que equilibrar el bote! ¡Demasiado peligroso! ¡Volvamos ahora que podemos! ¡Ustedes lo escucharon! ¡Quiere que crucemos! ¿Qué es eso? ¡Señor! ¡Un fantasma! ¡No, Tomás! ¡Es Jesús! ¡Él es el Mesías! Pedro. ¡Pedro! ¿Qué hace? No tengas miedo. Ven. Pedro, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Quién crees que soy? Tú eres el Hijo de Dios.